amigas y amigos del canal universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, profesor emérito de la Facultad de Medicina y médico ginecobstetra, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Programa que, como bien saben, es patrocinado por nuestra facultad, la Facultad de Medicina de la UNSA. Hoy hemos de hablar de un tema sumamente importante. Hemos de hablar de la constipación o estreñimiento que sufren los niños y adolescentes. Un tema sumamente frecuente y poco difundido, a lo mejor por la vergüenza que siente la gente que padece de este problema. Indudablemente, las niñas padecen más que los varones, pero no es exclusividad de ellas. Para ello, hemos de hablar con una distinguida colega, la doctora Roxana Kisbert Cruz. La doctora Roxana es médica pediatra y tiene una subespecialidad precisamente en gastroenterología y nutrición en niños. Tiene su base de trabajo en el Hospital del Niño, por lo tanto hemos de hablar con una persona totalmente entendida y entrenada en el tema. Yo sugiero a los papás y a la familia acomodarse para poder escuchar esta importantísima conversación. Nada más como un dato. Fíjense ustedes, se dice en términos generales que en la población 3% de la gente sufre de este problema, del estreñimiento crónico, pero que puede ser muchísimo más alto. En los niños puede haber una variación entre 1 y 30%. Por lo tanto, distinguidos amigos, este es un problema muy serio que debemos dilucidar. Pero antes de entrar en tema, permítanme un minuto de reflexión. Este tiempo en el que se habla de crisis, en el que definitivamente se señalan una serie de razones, causas que generan la misma en todos los ámbitos, creo que de la que debiéramos ocuparnos todos, gobernantes y gobernados, es de la crisis que hay en salud. De hecho, hay un problema inconcluso, el del proyecto que pretende jubilar forzosamente a los profesionales a los 65 años. No obstante, alguna explicación que se pueda haber dado, ya comentamos sobre ello. Pero hay otro tema más serio todavía. Estas colas que se generan para buscar consulta en los hospitales tiene muchos orígenes. Uno de ellos, la pésima infraestructura con la que se cuenta. Fíjense ustedes, todas las ciudades capital tienen un hospital de tercer nivel, menos La Paz. Es decir, por alguna razón, los gobernantes, las autoridades subnacionales, los responsables desde el rubro de atención, obviamente salud, han ignorado sistemáticamente la ciudad de La Paz, al punto que el Centenario Hospital de Clínicas no es pues un hospital de tercer nivel. Tendrá, por supuesto, profesionales muy capaces que pueden resolver problemas muy serios, pero cuando uno habla de un hospital de tercer nivel, entre las cosas más importantes después del recurso humano, habla de la infraestructura y el equipamiento. Y ustedes simplemente tienen que ver el aspecto que tiene este hospital, que reitero, fue creado hace 100 años, por supuesto, con modelos europeos de antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Yo quiero pedirles, de la forma más cordial, a las autoridades que corresponden, fíjense en La Paz. La Paz fue el primer departamento en todos los aspectos hace pocos años. Si hablamos del tema poblacional, también. Hoy será Santa Cruz, pero La Paz es el centro de gobierno, es el más importante desde el punto de vista político todavía, y está absolutamente abandonado.
Gracias a Dios, la ciudad del Alto tiene 2 hospitales de tercer nivel, que se los merece indudablemente. Pero La Paz no merece nada, absolutamente nada. De hecho, alguien dirá, pero se está terminando de construir un hospital gastroenterológico de tercer y cuarto nivel. Sensacional. Pero el tema gastrointestinal es lo único que afecta a los seres humanos que viven en La Paz. Creo que tenemos que tomar conciencia de este hecho y reitero, todas las veces que sean necesarias en el programa hemos de reclamar, con educación, con respeto, con todo, la necesidad de que La Paz cuente con un hospital de tercer nivel. Si las autoridades se olvidaron, les recordamos. Si es que intencionalmente evitaron tocar el tema, les vamos a recordar. No tenemos ningún problema. Ojalá haya una respuesta pronta. Dicho esto, amigos, permítanme ir al sector La Facultad de Medicina Informa. Amigos, recientemente se ha conmemorado el Día Nacional de Fisioterapeutas y Kinesiólogos en el país. Por supuesto, la carrera de Tecnología Médica y su mención han ratificado su absoluto compromiso con la sociedad. Veamos la nota, por favor. Es mostrar que el fisioterapeuta es parte íntegra del equipo de salud y no una parte fría, sino una parte que busca dar al paciente calidez, paz, curación, esperanza. El fisioterapeuta es uno de los profesionales que convive con mayor intensidad con el paciente. No solo lo vemos un día, lo vemos muchas sesiones. En las sesiones compartimos con el paciente sus tristezas, sus alegrías, sus esperanzas. Damos fortaleza, transmitimos cuidado y llevamos al paciente, buscamos llevar al paciente a la plenitud de su vida. Un fisioterapeuta no solo es alguien que trata a un paciente de manera física, sino también su corazón y su mente. Y eso es lo que muestra este color. El azul marino. El azul marino representa seriedad, representa confiabilidad. El azul marino representa autoridad. El internado, hace 21 años, el internado de fisioterapia y kinesiología hace 21 años que viste con autoridad, con seriedad, el azul marino, que muestra hacia los pacientes que nuestro compromiso es absoluto, es total, es de entrega máxima. No solo compartimos con el paciente nuestros conocimientos, sino también entregamos nuestra vida. No solo nuestra vida mental, también nuestros sentimientos, incluso nuestro cuerpo es entregado a nuestros pacientes. Y el internado representa justamente esa parte culmine en el que estamos listos para dar la vida por nuestros pacientes, por nuestros amigos. Entonces, quiero pedir un voto de aplauso por nuestros colores y por nuestra vocación. Proyecto del Centro de Atención de Neurodesarrollo Infantil, que como todo en nuestra carrera tiene su historia. Realmente la carrera de Tecnología Médica ha marcado mucha historia en lo que es la facultad desde su nacimiento en el año 1969, y en ese marco hemos ido marcando varios pasos trascendentales en el quehacer facultativo. Y hoy en día creo yo que nos reconocemos, no creo, sino estoy seguro, es la segunda carrera en la Facultad de Medicina, Nutrición, Enfermería y Tecnología Médica. Y el Centro de Atención de Neurodesarrollo Infantil nace a través de una infraestructura que cuando se había diseñado este edificio tenía otros alcances, y que por la coyuntura y el momento y las circunstancias administrativas y económicas se vio la necesidad de cambiar el mismo.
Y esto lo empezamos a manejar a partir de la acreditación. Y los terapeutas a nivel nacional tienen un punto focal aquí en La Paz, que es la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, la mejor facultad de Bolivia en todos los rankings. Busquen, y el que nos sigue está 1000 puestos por debajo de nosotros. Siéntense orgullosos de pertenecer a esta casa superior de estudios. Ustedes, con la unidad científica que se encuentran, les han dado unas lindas tazas con contenido calórico, pero bueno, luego disfrutamos el contenido calórico, va a ser que se exprese lo que ustedes tienen de interés científico. A la universidad venimos a aprender, pero también a investigar. La investigación solo se manifiesta con un artículo, una publicación o un encuentro científico. Por lo tanto, traten de aprovechar estos años en hacer todo aquello, estimados jóvenes. Como les digo, hay días para todo. Es un día de diversión y de fiesta. Desde el pasillo se notaba el ambiente de fiesta, ¿no? Y terminamos aquí con Bruno Mars, todos felices y con los balones, incluyendo 2 veces. Así que acá divertirse. Es un día para celebrar, un día para festejar, porque no todos los días se celebra uno de estos eventos tan importantes, porque ustedes son muy importantes para la sociedad y la sociedad también los va a reconocer como un día de estos. Muchas felicidades a las autoridades, a los docentes, a ustedes por su día y a seguir festejando. Muchas felicidades. Gracias, Verano Barrera, a que pueda compartirnos sobre este importante momento. Tenemos a continuación la presentación de la importancia de un proyecto. Adelante, demuestra unas 10 vueltas. Vamos a dar vueltas todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alto, cierren los ojos y levanten ahora. Hace pocos días se llevó a cabo el tercer simposio de terapia celular para precisamente tratar enfermedades como tumores cancerosos, leucemia, etc. El mismo fue muy exitoso y traza una nueva línea terapéutica contra estos males que son crónicos y muy importantes. A propósito, permítanme, antes de ver la nota, un pequeño comentario sobre el que vamos a abundar también. Escuchamos en una radio y canal muy prestigiosos aparentemente, vender productos para la salud, donde tuvieron el desparpajo de decir, esta fábrica fabrica sus propias células madre, que las envasan además en unos botecitos en polvo, dizque para consumir y tratar todo, absolutamente todo. Tamaño engaño, hasta da vergüenza mencionar. Pero sería bueno que las autoridades del rubro tomen acción contra esta gente que solo lo que hace es engañar a la gente para lucrar. Dicho esto, veamos la nota, por favor. Pero el concepto es que el mantenimiento, que lo aprendemos con el mieloma antes, que hay un beneficio en los pacientes, es un concepto que continúa, lo hemos aprendido con la leucemia acrónica en el trasplante, que una de la leucemia aguda linfoblástica Filadelfia positiva, que pacientes benefician de continuar la imatinib o la inhibidor de la primogeninas después del trasplante. El concepto hoy es si vale la pena continuar después del trasplante alogénico con un inhibidor, por ejemplo, de la FLT3, si el paciente tiene una mutación de la FLT3 antes del trasplante. Doctores que saben cómo hacerlo, cómo hacer el trasplante. Hay realidad en Bolivia ahora que pueden hacer el trasplante, que es una grande cosa muy nueva, muy importante. Creo que el futuro es muy importante también que los pacientes conozcan más el trasplante y que la sociedad, el gobierno, los seguros pueden cubrir el costo del trasplante, que también es un poco alto, necesita
un cambio de regulación de importancia para todo el sistema de gobierno de la sociedad, para aprender cómo es posible de curar pacientes que pueden vivir del trasplante. Entonces creo que es un proceso que va a pasar a tener tiempo, es normal, más que paso a paso está moviéndose. Muy bien. Necesita más voluntad política de las autoridades de salud. Por supuesto, sí, porque los hospitales no conozcan o crean que no es necesario. ¿Qué pasa? Que los pacientes que tienen recursos van a buscar el trasplante afuera de Bolivia. Y los pacientes que no tienen recursos, que son la mayoría, no lo tienen trasplante, muy frecuentemente van a morir. Muy bien, pero hay una esperanza de vida con estos trasplantes y mejora la calidad de vida de las personas. Absolutamente. Pero la cantidad de vida y la calidad de vida. Leucemias mieloides agudas en países que tienen posibilidades y en países como las nuestras. Eso es muy claro. Y las posibilidades que tenemos también son tan diferentes y cierto que hay que buscar una respuesta. Porque si hay algo que a mí me han enseñado es que no podemos quedar, digamos, sin hacer nada ante una triste realidad como es la leucemia mieloide aguda. Porque los pacientes con leucemia mieloide aguda, cuando hacemos un tratamiento clásico que se llama 3-7, generalmente hacen una aplasia que nos asusta porque está sus neutrófilos 0 por 10 días, por 15 días, y me parece que lo que hemos analizado, todos estos casos que vendrían a ser 7, 8, 9, 10, 11, estos días han aumentado, ¿sí? Tienen una característica muy especial y ese puede ser colegas. Estamos para ti. Estás viendo Cuidemos tu salud. Amigos, como lo habíamos señalado precedentemente, está con nosotros nuestra invitada de hoy, la profesora doctora Roxana Kisbert Cruz. Lo dijimos, es una médica pediatra que tiene una subespecialidad en gastroenterología y nutrición en pediatría precisamente. Y tiene su base de trabajo en el Hospital de Niños de La Paz. Por lo tanto, hemos de hablar con una autoridad en el tema. Le pedimos, lo reitero, que hablemos sobre la constipación o estreñimiento, con énfasis de este problema en los niños y adolescentes. Pero antes de seguir hablando del tema, permítanme saludarla y presentarles a nuestra invitada, la doctora Roxana. Buen día, Roxana, gracias por visitarnos y aceptar nuestra invitación. Buenos días, doctor, buenos días a la teleaudiencia. Es un gusto para mí estar en el programa dando información para la salud de nuestros niños. Muchas gracias. Para entrar en contexto y de lleno al tema, Roxana y amigos, el tema del estreñimiento, el problema del estreñimiento, es un problema mayúsculo. Roxana. Definitivamente, doctor. Si hablamos de la edad pediátrica, sabemos que nuestros niños, pues desde que nacen, van cambiando en cada etapa, ¿no? En la etapa de lactante, preescolar, escolar, adolescente. Entonces, el estreñimiento, de hecho, es una causa o un motivo de consulta frecuente en pediatría y más en gastroenterología pediátrica. Correcto. Estuve mirando alguna información última y la población en general sufre de estreñimiento. Fácilmente supera el 3%, pero entre los niños puede llegar al 30% tranquilamente. Vi una estadística inclusive que decía que en algún momento podía llegar hasta el 50%. Es decir, los niñitos, por diversas causas, o no comunican, no saben hacerlo, no pueden hacerlo, tuvieron malas experiencias, usted nos lo dirá, pero terminan evitando evacuar y estreñiéndose después. Roxana,
de este gran tema, ¿cómo la gente debe entender qué es el estreñimiento del que vamos a hablar? Esto es muy importante, doctor. Hay que resaltar que el patrón de evacuaciones en el niño, en el lactante y en el adolescente es variable. Por ejemplo, si hablamos de menores de 6 meses, un patrón de evacuaciones normal para esta edad es que haga popó una vez al día, máximo 6 veces al día, y las características deberían ser semilíquidas o líquidas con grumo. Sin embargo, cuando ya empiezan a comer más de los 6 meses de edad hasta el año de edad, el patrón de evacuaciones va a cambiar, la frecuencia va a disminuir y estos niños van a llegar a hacer la popó entre 1 vez al día, máximo hasta 4, y la consistencia va a ser pastoso porque ya comen, no es solo leche. Ya más allá de los 2, 3, 4 años de edad, la frecuencia va a disminuir aún más, de 1 vez al día a 3 veces al día, y la consistencia puede ser como la salchicha o como la pasta de diente. Yo siempre les digo a los papás cuando quiero información acerca del patrón de evacuaciones, ¿cómo hace popó su niño? Por ejemplo, pasta de diente quiere decir, si ustedes me siguen, es como cuando apretamos el colino para cepillarnos los dientes y lo que sale es algo liso, delgado, suave, blando. Eso es lo normal en ese periodo, como les decía, de 1 año a 3, 4 años. Ya en los adolescentes la frecuencia puede ser 1 vez al día hasta 2 veces al día y la consistencia va a ser como una salchicha, blanda, ¿no? No es tan delgada, pero es blanda. Entonces, esto es importante tomar en cuenta porque si hablamos de estreñimiento nos estamos refiriendo a una disminución en la frecuencia de evacuaciones. Por decir, viene un papá que tiene un niño de 1 año y normalmente es un niño hacía popó 3 veces al día de consistencia blanda. Viene y resulta que el niño hace popó 2 veces a la semana. Eso ya no es normal porque estamos disminuyendo en la frecuencia. Y empezamos a interrogar y preguntamos cómo es la consistencia y nos dicen, doctora, está haciendo unas bolitas duras, como de conejito, como de ovejita. Entonces eso para nosotros ya nos está marcando una diferencia en el patrón de evacuaciones de ese niño antes de que se estreña, que ahora hace menos veces y que hace bolitas duras. Entonces estamos frente a un estreñimiento. Antes de empezar la entrevista, doctora, hablábamos del Bristol, ¿no? Nosotros en medicina manejamos lo que es la escala de Bristol, que es un cuadro con dibujos de la consistencia de las evacuaciones, y esto nos ayuda cuando estamos frente a la mamá que viene por el motivo de consulta de estreñimiento. A veces les preguntamos cómo es su hijo popó. Normal. ¿Y qué es normal? Entonces agarramos este cuadro y podemos mostrarles las gráficas y ellas nos dirán y nos orientarán a la consistencia, ¿no? Entonces nosotros tomamos algunos de estos instrumentos para poder identificar bien cuál es el patrón de evacuaciones de estos niños. Correcto. Rosana ha dicho algo muy importante. Se habla de estreñimiento cuando el número de evacuaciones que está establecido para cierta edad o para cada edad disminuye importantemente. Por ejemplo, se ha señalado, si hay menos de 2 evacuaciones en una semana, no hay duda ninguna de que esta persona está con estreñimiento. Roxana, generalmente las causas son diversas y hay una clasificación que a mí personalmente me gusta porque es muy objetiva. Dice, el 95% de los estreñimientos son de orden funcional, que denota algo que usted nos va a explicar, y el otro 5% se debe a otras causas. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy importante porque cuando nosotros hacemos el diagnóstico de estreñimiento, el papá nos pregunta, ¿y por qué se ha estreñido mi niño? O sea, doctora, ¿por qué está estreñido? Entonces nosotros ahí tenemos que decir, ¿cuál es la causa de ese estreñimiento? Y evidentemente conocemos y sabemos que un 95% del estreñimiento es de causa funcional. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay una enfermedad, o sea, que no hay una causa orgánica, que el intestino grueso, que es el colon, que es el encargado de la formación del bolo fecal,
no tiene problema orgánico, pero funcional quiere decir que está relacionado muchas veces con cambios en el hábito del niño. Por ejemplo, se ha visto, esto es profundo de hablar, pero se ha visto, digamos, alteraciones emocionales, en niños adolescentes síndrome de intestino irritable, ¿no? Entonces, problemas funcionales que no tienen una causa de origen orgánico, enfermedad, sin exagerar, digamos, si tuviera un niño un tumor, por decirle, en el intestino grueso, obviamente eso obstruye la salida del bolo fecal, ¿no? Entonces, esto es algo orgánico, pero funcional quiere decir que no hay este tipo de problemas. Uno de los factores, por ejemplo, es el hecho de que a veces las mamás obligan a los niños a dejar el pañal a cierta edad. Nosotros, cuando nacemos, no nacemos hablando, caminando. Nosotros adquirimos habilidades día a día desde el nacimiento, y una habilidad que adquirimos de los 2 hasta los 4 años, ese es el periodo, es el control de esfínteres. Pasa que a veces viene la mamá y dice, la suegra, la abuelita me ha dicho que al año de edad ya tiene que dejar el pañal, entonces como que lo estoy obligando al niño, y el niño en ese momento sufre se trauma, ¿no? En palabras sencillas, entonces retiene la popó. Entonces no está en la edad, retiene la popó, deja de hacer popó un día y es popó que se vuelve dura. Deja de hacer 2 días, más dura. Deja de hacer 3 días, más dura la popó. Como sabemos que el esfínter es súper pequeñito, entonces imagínense que después de 3 días el bebé quiera hacer popó, puja, puja, puja y no puede, porque es una popó para empezar dura, grande, acumulada, que lastima el ano. Entonces el niño automáticamente relaciona evacuar con dolor, claro, ¿no? Y este es un círculo porque dice, si hago popó, me duele, entonces me aguanto. Y entonces el niño deja de hacer popó. 1 día, 2 días, 3 y así se va empeorando. Ese es un factor. Otro factor muy importante en los niños, si bien los adultos muchas veces hablamos de ansiedad, de depresión, de preocupación, los niños también. Entonces pasa que a veces puede haber la pérdida de un familiar, pasa que a veces los papás se pueden divorciar o el niño se cambia de casa de una a otra. Estos factores que a veces uno dice, pero esto no es importante, sí son importantes. Pueden desencadenar también el hecho de que el niño retenga, ¿no? Y van empeorando. Otro factor importante es, hay niños que a veces empiezan a ir a la escuela, al pre-kinder, al kinder, y estaban acostumbrados solo a hacer popó en la casa y en la mañana. Entonces cuando van al colegio, resulta que están en otro ambiente. Entonces dicen, no, me niego, no hago, ¿no? Entonces estos factores desencadenan el estreñimiento funcional en estos niños. Hay que tener mucho cuidado. Yo siempre les digo a las mamás, señora, el niño tiene su edad, de 2 a 4 es el rango, no lo obligue antes, no lo presione, él lo va a hacer, ¿no? Precisamente porque el área genital está cerca del ano y una mala limpieza y un mal hábito no nos ayudaría, ¿no? Entonces, sí respetamos el cuidado que hay que tener, todo, no solo con niñas, también con niños, pero de preferencia hay que fomentar y estimular el hábito de evacuar. Yo, por ejemplo, siempre les digo a los pacientes que tengo con estreñimiento que aunque no quieran hacer popó, pero vayan y se sienten en el inodoro con una revista después del desayuno, después del almuerzo y antes de dormir, ¿no? Si son pequeños y están aprendiendo a dejar el pañal, con la mamá, ¿no? Porque que la mamá se siente y el niño al frente en su inodoro pequeño y los dos empiezan a crear un hábito, ¿no? Entonces esto ayuda bastante. Correcto. Amigos, hemos de seguir conversando sobre el tema, pero ahora permítanme unos segundos y estamos de retorno. Estás viendo Cuidemos tu salud. Estamos para ti. Continuaremos conversando con nuestra invitada, la doctora Roxana Gisbert,
Y yo tengo una pregunta, Rosana. Ya está muy claro lo que es el estreñimiento y sus causas, pero ¿qué criterios utilizan ahora concretamente para hacer el diagnóstico y decir, este niño está estreñido? Porque hay diversos y ustedes buscan los más representativos para asegurar del diagnóstico y comenzar más adelante el manejo correspondiente. Sí, evidentemente durante la consulta, cuando la mamá acude con este tipo de casos, para nosotros es importante hacer preguntas específicas. Primero, como todo en pediatría, tenemos que conocer los antecedentes de este niño, los antecedentes de nacimiento. Por ejemplo, un antecedente muy importante en estreñimiento para nosotros es cuando ha presentado la primera evacuación el meconio. El meconio. Lo ideal, lo normal, es que se tiene que dar la eliminación del meconio durante las primeras 48 horas de vida. Entonces, es un dato que para nosotros es importante preguntar, porque si es más allá, ya es un dato de alarma, ¿no? Luego, si es un niño previamente sano, si es un niño que no tiene una enfermedad de base y está acudiendo esta primera vez por este problema, nos toca pensar que probablemente este problema es funcional. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que 95% de las causas de estreñimiento son funcionales y es ahí donde dirigimos nuestro interrogatorio a la mamá. Entonces, una de las preguntas, utilizamos en medicina, nosotros los conocemos como criterios de Roma 4, pero las preguntas que realizamos en la consulta a la mamá son, primero, ¿su niño hace popó menos de 2 veces a la semana? ¿No? Que habíamos hablado al inicio. Eso es muy importante. Si hace popó menos de 2 veces a la semana, es un dato importante. Segundo, los criterios en realidad, doctor, están realizados para menores de 4 años y para mayores de 4 años, porque precisamente, como habíamos hablado, el control de esfínteres es importante para este punto de corte, que es hasta los 4 años. Entonces, en menores de 4 años el niño tiene dificultad para evacuar o evacuar masas grandes, porque pasa que a veces las mamás te dicen, ¿no? Doctor, es tanto el problema de mi hijo para evacuar que está evacuando y tengo que ayudarle a sacar la popó con el dedo, con algo. Con un bajalenguas, con algo. Entonces ellos ya te dicen ese dato, ¿no? Ese es otro dato importante. Otro dato importante es heces duras y secas, ¿no? Entonces nosotros, como habíamos dicho, utilizamos y siempre les mostramos, no es como las bolitas de oveja, las bolitas de conejo, la plastilina, tratamos de que nos digan. Otro dato importante en los mayores de 4 años es posición retencionista. Por ejemplo, la posición retencionista es cuando el niño quiere hacer popó, pero cruza los pies como aguantándose. ¿Por qué? Porque este niño quiere hacer, pero sabe que si hace popó le va a doler. Entonces lo que hace es aguantar y cruza los pies. Esa es la posición retencionista. Otro dato importante en el mayor de 4 años es tapa el inodoro. Mamá, su niño frecuentemente cuando va al baño tapa el inodoro. Sí, con frecuencia, porque son heces grandes que hace, ¿no? Y las mamás de hecho te dicen, doctora, mi hijito tiene 5 años y hace como adulto. Entonces, ¿cómo es señora como adulto? No, hace grande que tapa el inodoro. Ese es otro dato importante. Entonces, hasta ahí son 6 datos que vamos preguntando y si estos datos son positivos o nos confirma la mamá, nosotros catalogamos a este niño como una constipación crónica probablemente funcional. Siempre es importante, ya yo en la práctica con los pacientes que veo, si bien el 95% de los niños tienen estreñimiento funcional, siempre además hay que indagar, ¿no? Antecedentes familiares, por ejemplo, puede haber en la familia abuelos con hipotiroidismo, hermanos con hipotiroidismo, enfermedad celíaca. Entonces, cuando hay algún dato, hay que solicitar exámenes complementarios para abordar que este problema no sea secundario, ¿no? Entonces ahí también nosotros en la evaluación sabemos, doctor, que un paciente jamás va a ser igual a otro, la atención es totalmente individualizada y dentro de lo que es frecuente tratamos de buscar y descartar hipotiroidismo y enfermedad celíaca. Entonces el niño obviamente, aunque no haga popó 1 o 2 días, sigue comiendo. Esa comida
tiene que tratar de atravesar esa retención, esa acumulación de popó, y lo que pasa es que hay rebosamiento. Yo en términos sencillos les digo a los papás, es como que rebalsara, y eso es lo que ya sale en la ropa interior, que es el manchado, ¿no? Eso ya es una complicación del estreñimiento. Ya eso es cuando realmente no se han dado cuenta de que el niño estaba estreñido y ha empeorado tanto que ahora se ha complicado con una incontinencia fecal. Eso es una incontinencia fecal porque el niño ya no contiene. Entonces, la incontinencia fecal por rebosamiento es una complicación frecuente del estreñimiento. Correcto. Entonces, Roxana, a la gente habrá que recordarle de que este hábito, el de evacuar al menos una vez por día, es lo que hay que mantener a lo largo de la vida prácticamente. Y cuando esto se altera, pues hay que tratar de nuevamente volver a recuperar el hábito. Se dice frecuentemente que si uno tiene el hábito de evacuar, digamos, al mediodía o en la mañana, y no lo hace 1 o 2 días, por diversas razones, ¿se pierde este hábito? O por lo menos no es el reflejo el mismo, ¿es verdad? No, lo que pasa es que 1 o 2 días es poco, ¿no? Porque, por ejemplo, si hablamos de tiempos, algo muy importante, un criterio muy importante, es que todos los puntos que habíamos señalado para el diagnóstico deben presentarse por lo menos un mes, ¿no? Correcto. Entonces, si de repente uno ha dejado de hacer popó un día y al día siguiente lo ha hecho y normalmente hacía todos los días, hay que vigilar ese patrón de evacuaciones. Y ahí se puede ayudar mejorando. ¿Con qué? Con dieta, ¿no? Si eso se controla vigilando, no se hace nada más. Pero si eso ya es muy repetitivo, ya es muy continuo, ahí sí nos toca hacer algo más que la dieta. Y en los mayores de 5 años, hasta los 15, digamos, aparte de estos criterios, ¿hay algunos otros que busca el pediatra? En los mayores de 15 años o en los adolescentes, no. Porque si hablamos de funcional, no, porque los criterios están para menores de 4 años y para mayores de 4 Correcto. años, ¿no? Obviamente, dentro de lo que es el examen físico, siempre debemos evaluar igual algunos reflejos neurológicos, ¿no? Pero más en chiquitos. Por ejemplo, si hablamos de estreñimiento orgánico, los chiquitos que han nacido con algún problema de defecto del tubo neural, mielomeningocele, meningocele, pueden tener repercusión a nivel de las fibras que inervan el colon, ¿no? Y alterar la función. En estos casos, pero ya hay el antecedente, ¿no? Correcto. En los grandes no es tan frecuente ver eso, sino más en los pequeños. Correcto. Roxana, habitualmente la gente está acostumbrada a que a cualquier problema hay que darle medicamentos, hay que hacer tratamiento farmacológico. En el tema de la constipación, el estreñimiento funcional, no es lo primero que utilizan habitualmente, excepto que realmente sea necesario, ¿verdad? Para reeducar y volver al hábito. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo manejan el caso? ¿Qué tratamiento plantean? Sí. Una vez hecha toda la evaluación y las preguntas que hemos tocado en esta parte, nos llega a dar el diagnóstico de estreñimiento crónico en el niño, lamentablemente es el uso de laxante. Sin laxante ese niño no va a mejorar. ¿Cuándo utilizamos dieta? Cuando el papá se ha percatado de que el patrón de evacuaciones se está alterando. Pero cuando ya tiene todos los criterios, ya es un estreñimiento crónico. Correcto. Ahí sí se necesita laxante. Solo la dieta ya no va a ser suficiente. Sin embargo, Roxana, en el inicio, no sé si ustedes utilizan, nosotros en la práctica obstétrica sí, con las mamás que además tienen trastornos de tránsito, pues. Ahí, y nosotros todos conocemos alguna fruta, algún alimento que produce un aumento del peristaltismo. Hay gente que toma leche y va al baño enseguida, otros un juguito de papaya, naranja, etc. ¿Ustedes recomiendan junto con la dieta el fármaco
¿Y el ejercicio, por ejemplo? Claro, la dieta, o sea, hay dos panoramas. Si el niño tiene alteración en el patrón de evacuaciones, quiere decir que este niño normalmente hacía todos los días y hacía blando, pero ahora hace interdiario y todavía hace blando. Entonces no está todavía en el diagnóstico de estreñimiento crónico, pero sí está cambiando su patrón de alteraciones. Si hablamos de cereales, están los granos como la quinoa, está el trigo, la sémola, la avena. Todos estos tienen alta cantidad de fibra. Igual nos van a ayudar a mejorar la consistencia de la popó. Si seguimos hablando de dieta, un hábito muy importante, no solo para esto, sino para la salud en general, es el agua. Yo siempre les digo, deben caminar con su botellón de agua, ¿no? De acuerdo a la edad, nosotros vamos orientando a la mamá qué tanto de agua debería recibir. A partir de los 6 meses ya puede recibir agua el niño, 4 onzas al día, 2 veces. Ya para el año, 2 años de edad, 800 ml, 1000 ml, ¿no? Entonces sí, el agua es muy importante. Eso sería lo más importante. Y las verduras, obviamente las verduras tienen fibra, ¿no? Modificamos la dieta y vigilamos al niño. Si este niño mejora, como decíamos, solo hemos modificado la dieta, hay que mantener eso y no necesita mayor tratamiento farmacológico ni otro. Pero, Roxana, lo que ha dicho es importantísimo. Nos olvidamos de muchas de estas cosas. La gente no come verduras, cada vez menos frutas, no toma agua, y entonces los chicos aprenden los hábitos que los mayores enseñamos. De tal manera que esto nos llega a todos. Amigos, hemos de seguir conversando sobre el tema. Permítanme unos segundos, por favor. Estás viendo Cuidemos tu salud. Estamos para ti. Amigos, seguimos conversando con nuestra invitada, la doctora Roxana Gisbert. Roxana, el ejercicio, ¿cuán importante es para coadyuvar a este manejo que se ha planteado? Y luego, si tuviera la gentileza de hablarme, ¿en qué basan el tratamiento farmacológico? No importan los productos, más o menos qué es lo que se busca con ellos. Está bien, mire doctor, hablemos del ejercicio, es muy importante el ejercicio. Me ha tocado ver a mí a veces niños de menores de 1 año que están con arnés por displasia de cadera, con aparatos arnés, ¿no? Sí, que se le pone para la displasia de la cadera. Abductor, me olvidaba del nombre, abductor, que es también para displasia de cadera, y por el hecho de estar en esa posición pasa que estos niños se estreñen. Entonces, si empezamos desde ahí, es importante el movimiento, sí, entonces es importante el ejercicio. Y no solo en este caso, sino es importante para la salud en general. El ejercicio realmente está ligado de los buenos hábitos para mantener y prevenir enfermedades, para mantener la salud. Por eso yo les recomiendo que siempre, papás, tratemos de hacer ejercicio en la casa, porque cuando nosotros hagamos ejercicio, nuestros niños nos van a seguir. Si hablamos del tratamiento farmacológico, doctor, evidentemente nosotros ya cuando hay un niño con estreñimiento crónico donde necesita el tratamiento farmacológico, en pediatría hacemos uso de 2 medicamentos que son laxantes osmóticos, ¿no? Porque pasa que a veces los papás van a la farmacia y en la farmacia hay por nombre comercial 1000 laxantes, pero no todos están indicados en pediatría. Entonces, ojo papás, es muy importante que cuando se trate de la necesidad de usar laxante, se debe acudir a la valoración con un especialista para que se indique el laxante adecuado en estos casos. Los laxantes, como les decía, son laxantes osmóticos que lo único que hacen es jalar agua al intestino para ablandar la popó, porque muchas veces me preguntan los papás y me dicen, doctor, ¿y qué pasa si se va a acostumbrar al laxante? Si no le voy a poder quitar. Entonces a veces ellos tienen miedo. Entonces no tengan miedo. Siempre que sean asesorados por un profesional en esta rama, van a estar bien.
Hablemos un poquito del 5% restante, que son los problemas orgánicos que terminan provocando estreñimiento. Para ellos necesitamos muchos más exámenes de laboratorio y en general, ¿qué alternativas plantean los gastroenterólogos cuando encuentran estas alteraciones orgánicas? Cuando nosotros tenemos un paciente que tiene un estreñimiento secundario, obviamente el tratamiento va a ir dirigido a la enfermedad de base. Porque si no tratamos la enfermedad de base, el estreñimiento va a seguir. Haciendo algunos ejemplos, nosotros, por ejemplo, vemos muchos niños con parálisis cerebral infantil. El Hospital de Niños es un hospital de referencia nacional. Entonces, aquí llegan niños con parálisis cerebral infantil y dentro de los trastornos gastrointestinales que se da en estos pequeñitos, uno de ellos es el estreñimiento porque tienen el tránsito intestinal lento. Entonces, sí o sí hacemos uso de laxante y en este caso el uso de laxante es de forma intermitente. A veces pasa que pueden estar un mes con el laxante, 2 meses, regulamos el patrón de evacuaciones, suspendemos, luego otra vez van a necesitar, porque la enfermedad de base es la parálisis cerebral, ¿no? Otro ejemplo es el hipotiroidismo. Cuando tenemos un paciente con estreñimiento crónico secundario a hipotiroidismo, lo importante primero es tratar el hipotiroidismo. Correcto. Se trata el hipotiroidismo y luego el estreñimiento va a mejorar, ¿no? Otro de los casos que tenemos, los niños con síndrome de Down. Los niños con síndrome de Down, estos niños igual tienen estreñimiento más que otros niños. En estos casos igual tenemos que hacer el manejo de los laxantes de forma intermitente de acuerdo al requerimiento del niño, ¿no? Otra enfermedad que tenemos es la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es un problema relacionado con el gluten y estos pacientes generalmente se estreñen. Entonces, en este caso, lo primero es tratar la enfermedad celíaca y luego va a mejorar el estreñimiento, ¿no? Hemos dado aquí 4 ejemplos, 2 de enfermedades de base, por ejemplo, en parálisis cerebral infantil sabemos que el problema es neurológico y a nosotros solo nos toca hacer un tratamiento intermitente del estreñimiento secundario. Y el otro ejemplo que hemos dado es, por ejemplo, el hipotiroidismo, donde sí se trata el hipotiroidismo, el estreñimiento se va a resolver. Entonces, depende mucho de la condición de cada niño. Por eso, cuando hay la evaluación, nosotros nos toca indagar todos los antecedentes, descartar enfermedades, si es que hay antecedentes familiares, antecedentes en el propio niño. Por eso, la evaluación de cada niño es individual, ¿no? Nunca un niño se va a parecer a otro. Roxana, ya se nos está yendo el tiempo. Quisiera que pudieras ayudarnos a resolver un par de preguntitas. De hecho, el estreñimiento crónico, el funcional, el que no tiene lesión orgánica, es manejada y tratada correctamente por los especialistas. ¿Cuál es el promedio de éxito? Es decir, ¿cuándo se recupera totalmente el niño del problema? ¿Cuánto tiempo más o menos demora este tratamiento? Porque hay algunos niños que mucho tiempo más todavía persisten con el problema. Sí, si hablamos de un diagnóstico de estreñimiento probablemente funcional, usted, doctor, sabe que nosotros manejamos mucho la medicina basada en la evidencia. Sí. Y efectivamente, en relación al tiempo de tratamiento con laxante, la bibliografía nos dice 6 meses, pero esto puede variar, puede ser más tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que primero hacer de que el niño entre en su hábito normal de evacuaciones, ¿no? Y esto tarda, no es fácil. Introducir al niño a la dieta tampoco es fácil, porque si hablamos de niños pequeños, en general no podemos obligar al niño a hacer una dieta. Los niños, si no quieren, no comen. Entonces, no los podemos traumar y comes, no. Entonces, eso lleva tiempo.
y eso demora, ¿no? Entonces, estamos hablando más o menos de un tiempo entre 6 meses en un estreñimiento crónico probablemente funcional. Cuando este es complicado, puede ser más. Complicado me refiero cuando ya hay incontinencia fecal. Correcto. La idea es ser constante en el manejo y el control y seguimiento, ¿no es cierto? Porque no basta que evacúe, es hacer el seguimiento de este curso de la enfermedad. Un par de recomendaciones para la gente. Una que siempre recuerdo, hasta en la casa me decían, evita alterar tu ritmo. Trata de respetar el ritmo, ¿no es cierto? Que no sea el trabajo, otras obligaciones que te impidan cumplir, porque de eso depende también tu bienestar, no solo en el día, sino a lo largo de la vida. ¿Qué recomendaciones nos daría? Bueno, yo lo que les digo a las mamás es, por ejemplo, en los niños menores de 5 años o en los lactantes, no los presionen con dejar el pañal. Eso es frecuente. Ellos lo van a hacer, ténganles paciencia. En los adolescentes, si bien ya son adolescentes y la mamá ni siquiera sabe si ha ido o no y el adolescente no dice si fue o no al baño, vigílenlos. Hasta los 18 años vemos pediatría. Entonces siguen siendo niños a los 12, a los 15. Entonces la mamá tiene que siempre estar pendiente de si el niño hizo o no hizo. Si bien ya no es lactante, pero hay que estar pendientes de ellos. No se olviden que los hábitos ayudan bastante. La alimentación, no solo en este caso, sino en general. Introducir fibra a la dieta ayuda a su salud. Agua a la dieta ayuda a su salud. Ejercicio ayuda a su salud. Tengan en cuenta estos puntos, por favor. Muchas gracias, Roxana. Infortunadamente el tiempo se nos fue. Solo quiero agradecerte por la amabilidad que tuviste de acceder a nuestra invitación y pedirte que en una siguiente vez hablemos de otro tema tan importante como este. Tu despedida, por favor. Gracias, doctor. Muchas gracias a la teleaudiencia y espero que tomen en cuenta las recomendaciones. Gracias por la invitación, doctor. A ti gracias nuevamente. Amigos, ahora permítanme ir al sector Avances en Medicina. Berardo Rivas recuerda que desde que tenía 10 años le salieron manchas blancas en la piel. Pensó que desaparecerían. En la adolescencia le aparecieron más en la cara y todo el cuerpo. Le dijeron que se trataba de una enfermedad llamada vitiligo. Psicológicamente le afectó mucho porque la gente lo rechazaba y pensaba que se infectaría si lo tocaba. Lo más difícil fue la expresión de la gente que lo menospreciaba a uno por tener manchas en la cara, en el cuerpo. Rivas formó parte del estudio para el nuevo tratamiento contra esta enfermedad que acaba de aprobar la Agencia Federal de Alimentos y Medicinas. Se trata de Opsilura, una crema que se aplica cada 8 horas. Durante los últimos 2 años yo estuve en una prueba con ellos. La crema se llama Opsilura y desde que comencé en la cara yo me parecía como, se le puede decir, como una mapache. Todo alrededor de mis ojos era blanco, la barbilla era blanca. Más de 2 millones de personas tienen vitiligo en Estados Unidos. Ajá. Divino, divino. El doctor Francisco Flores es dermatólogo y nos explicó que el vitiligo es incurable hasta este momento. Bueno, el vitiligo es una condición inflamatoria donde el cuerpo, el sistema inmunológico reacciona o ataca los melanocitos de la piel. Los melanocitos son las células en la piel que producen pigmentación, los que nos da el color. El doctor Flores espera que este nuevo medicamento, Opsilura, ayude a los pacientes. Es una medicina que acaban de aprobar para el vitiligo. Hasta ahora el vitiligo ha resultado un poco difícil de tratar. Rivas continúa con el tratamiento. Como podían ver en esta mano, todo esto aquí era blanco, todo esto. Y ya durante los 2 años me ha regresado el color acá, igual que aquí. Todo esto aquí, desde aquí hasta acá, era blanco. Distinguidos amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos sinceramente que la información sobre el tema abordado haya sido de vuestro interés. Hay que difundir, este es un problema vigente
este del estreñimiento, constipación, y creo que todos podemos aprovechar de la experiencia que mostró nuestra invitada. Antes de irnos, queremos pedirles que no solamente porque tengamos estos días de Semana Santa reflexionemos, sino que definitivamente les pedimos que permanentemente estemos en esta actividad. Debemos reflexionar sobre lo que hacemos día a día. Creemos que de esta manera podemos de mejor manera cooperar con la familia, pero fundamentalmente con el país. Que la Semana Santa realmente nos pueda renovar a todos, a los cristianos y a los que no lo son, porque creemos que mejores días merece la gente, merece el país. Depende de nosotros. Amigos, cuídense, cuiden a la familia, quieran a los chicos y nos vemos la próxima semana. Muy buenos días.